facultad. Te doy la bienvenida a este nuevo encuentro pensado exclusivamente para todos ustedes. Hoy vamos a tener la participación de dos profesionales de la facultad, dos profesores muy destacados, que es Rodrigo Campillay y Fernanda Bianconi, contadores egresados de la UBA, que hoy nos van a hablar sobre impuestos y sociedades para emprendedores. La verdad que hoy nos vamos a ir con muchas herramientas, con mucha información. Esperemos que puedan ser capitalizados por todos ustedes y bienvenido, y siempre celebramos que todos los colegas puedan transmitir su conocimiento a los demás para que seamos todos un poquito cada vez mejor. Esta semana estamos de festejos en la Facultad de Ciencias Económicas, ya que la facultad cumple 110 años, así que quiero saludar a todo el mundo académico de la facultad, estudiantes, profesores, graduados y todo el personal no docente en su día. Muchas felicitaciones. Quiero agradecerle a Sofía Caraballo, que es quien coordina este ciclo. La verdad que es un trabajo incansable el que hacen. Sofi, la verdad quiero felicitarte por toda la labor y toda la profesionalidad con que trabajan estos temas. Y no quiero dejar pasar por alto algo no muy feliz, sino todo lo contrario, con lo que está pasando en estos días en el mundo, y solidarizarnos con todo el pueblo de Israel. La verdad que lo que vemos, las imágenes que vemos son muy desgarradoras. Más allá del atentado, es la matanza violenta y los secuestros por el terrorismo del Hamas. Así que nuestra solidarización para todo el pueblo de Israel. Bueno, también agradecerles a todos los que están viendo la transmisión en vivo y a todos los que van a verla por streaming, y simplemente nuevamente agradecerles por su presencia y por su expertise para comunicar estas nuevas herramientas que vamos a tener a partir de ahora. Sofi. Bueno, gracias. Bienvenidos a todos y todas a esta nueva charla, que ya es la anteúltima del año, pero van a continuar, así que les queríamos agradecer por seguir participando, por seguir inscribiéndose a estas actividades que obviamente, como decimos siempre, las hacemos con un trabajo en equipo entre la Secretaría de Graduados, el Centro de Estudiantes, bueno, y el Centro Emprendedor dependiente de la Secretaría de Responsabilidad Social, Emprendedores e Innovación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Y siempre aclarar que es con el apoyo de Fundación Itaú que nos permite hacer este tipo de actividades. Así que, bueno, muchas gracias a ellos y, obvio, a los que hoy van a disertar, a los profesores de la facultad, en un tema muy aclamado por los emprendedores. Así que dejamos ahí un tema muy importante para estos últimos meses del año, que es de impuestos y sociedades. Espero que lo aprovechen. Así que, y obviamente que todas las inquietudes que tengan las pueden también enviar después por el chat, y si tienen más inquietudes nos pueden encontrar también en la facultad y en otras charlas que ellos siempre suelen dar junto a la Secretaría de Graduados, así que estén atentos ahí a las convocatorias que hacen, que son expertos en impuestos y sociedades y los van a poder asesorar muy bien. Agradecerles nuevamente, y ahora los voy a presentar, así que así los conocen. Nos acompañan Rodrigo Campillay y Fernanda Bianconi, que los mencionó recién Rubén. Los dos son contadores públicos de la UBA. Rodrigo es profesor adjunto en práctica en organizaciones y docente en teoría y técnica impositiva 1 en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y es socio fundador de Estudio RC Consultores Tributarios. Y Fer también es profesora en práctica en organizaciones y también es docente y en teoría y técnica impositiva 1, son un gran equipo, inseparable, y también es socia en Estudio RC Consultores Tributarios. Así que aprovechenlos con todo su expertise. Y gracias nuevamente por sumarse a este ciclo de charlas para emprendedores. Bueno, muchas gracias Rubén, muchas gracias Sofía por la presentación. La verdad que es un honor para nosotros estar acá hoy. Así que bueno, muchísimas gracias a la Secretaría de Graduados, al Centro de Estudiantes Nuevo Espacio, a la Fundación Itaú y también al Centro de Emprendedores por este espacio que consideramos que es muy importante transmitir. Y bueno, para mí es un placer compartirlo con Rodrigo, mi coequiper. Así que bueno, si bien hoy nos van a ver con una sonrisa, intentando darlo todo por y para ustedes,
no quiere decir lo angustiados que estamos por la situación que está pasando hoy Israel, así que nos solidarizamos con ellos y les mandamos un fuerte abrazo y muchas fuerzas. Rodrigo. Buenas tardes a todos. Gracias Rubén, gracias Sofía, gracias Fer. Creo que no tengo mucho más para agregar, creo que dijeron todo, comparto al 100% estas palabras, por eso consideramos que es muy importante poder disfrutar de este encuentro porque somos privilegiados justamente. En un mundo tan complejo, con todo lo que está pasando, las imágenes hablan por sí solas, consideramos que somos privilegiados de estar compartiendo este espacio de capacitación que nos permite justamente tener herramientas para ser siempre un poquito mejor, como decía Rubén, así que vamos a darlo todo y esperemos que se lleven información de muchísima utilidad. Para eso estamos. Así que vamos a arrancar, si te parece. Voy a romper el hielo comentándoles un poco, diciendo justamente que en la Argentina nosotros tenemos más de 160 tributos. Justamente lo tenemos tanto a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Nosotros vamos a hacer mucho énfasis en todo lo que tiene que ver con el asesoramiento y la planificación fiscal a nivel nacional. Es muy importante conocer cómo funciona y vamos a tratar de simplificar este sistema tributario argentino. ¿Para qué? Para poder cumplir con mis obligaciones fiscales. Para que ustedes se lleven herramientas concretas, les vamos a contar algunos casos de la práctica profesional y siempre vamos a hacer énfasis en que para una pregunta no existe una única respuesta, ¿está bien? Todo va a depender mucho del emprendimiento que ustedes tengan, de cuáles son los objetivos a mediano y a largo plazo. Es decir, no existe una única solución y una única respuesta para cada uno de ustedes. Entonces, lo que vamos a hablar son de cuestiones generales, información que va a generar justamente conciencia. Conciencia en ustedes para que justamente esta parte es fundamental a la hora de cuidar mi emprendimiento, a la hora de poder reducir costos, porque en la Argentina lo fiscal nos lleva muchísimo tiempo. ¿Estamos bien? Así que por eso siempre nos van a escuchar diciendo en una respuesta, en una pregunta, depende. O también que consulten con un profesional matriculado. ¿Para qué? Para justamente evitar riesgos. ¿Está? O sea, que esta charla sirva también de concientización. Bien. Ahí los dejo. Muchas gracias. Con la presentación. Bueno, comencemos. Vamos. Ahí. Bueno, arrancamos en cómo podemos arrancar, ¿no? Tenemos un emprendimiento, tenemos proyectos y no sabemos cómo encarar la parte de cómo dar cumplimiento con nuestras obligaciones fiscales, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar. Siendo persona humana, ¿sí? Arrancamos siendo únicamente ejerciendo la profesión o mi emprendimiento desde el punto de vista de persona humana. Tienen dos alternativas, ¿sí? Lo pueden hacer mediante el régimen general, más bien conocido como responsable inscripto autónomo, o bien mediante el régimen simplificado, como todos bien conocen, que es el monotributo, ¿sí? Cabe aclarar que el régimen simplificado es un régimen opcional, ¿sí? Siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos que establece la ley para ingresar a este régimen, ¿sí? Que ahora en un ratito los vamos a detallar. Bien, acá tenemos un cuadro comparativo que hizo Rodrigo en su libro de monotributo, en donde compara dos contribuyentes, ¿sí? Dos amigos que se juntan a comer un asado, ¿sí? Un fin de semana, y los dos están en la misma situación, ¿sí? Tienen los dos el mismo nivel de ingresos, son solteros, sin hijos, profesionales, que tuvieron 2.400.000 de ingresos anuales, ¿sí? Y vamos a ver que uno lo hace mediante la figura de responsable inscripto y otro mediante la figura de monotributo, ¿sí? Y vamos a ver el costo fiscal anual que les representa a cada uno y vamos a ver que es bastante distinto. Para el responsable inscripto va a tener que tributar IVA, ¿sí? Suponemos que son profesionales que ejercen la profesión en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por lo tanto están exentos de pagar ingresos brutos. Cuota de monotributo no va a abonar. Va a tener que abonar la cuota de autónomos de manera mensual, que les cubre la parte de jubilación. Impuesto a las ganancias, que lo van a tener que presentar y abonar de manera anual. Y eso le representa 454.000 pesos de costo fiscal, ¿sí? Esto es para el ejercicio fiscal 2021 a modo de ejemplo.
Ahora bien, el contribuyente que lo hizo mediante la figura de monotributo no va a tener que tributar IVA. Suponemos que también es un profesional exento en ingresos brutos, va a abonar la cuota de monotributo. Por autónomos y por impuesto a las ganancias no va a estar alcanzado porque ya vamos a ver que está dentro de la cuota de monotributo, ¿sí? El costo fiscal que le representó fueron 111.000 pesos. Entonces vemos acá que con un mismo nivel de ingresos, si uno lo hace mediante la figura de responsable inscripto y otro como autónomo, el costo fiscal es completamente distinto, lo triplica o hasta lo cuatriplica. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que ojo ahí, porque hay muchos emprendedores que hoy en día están como responsables inscriptos como autónomos y hoy tranquilamente podrían estar dentro de la figura de monotributo ahorrándose un montón de dinero a nivel fiscal, ¿sí? Que, como les mencionó Rodrigo, es bastante amplia la carga impositiva. Y además, no solo vamos a ver que no solo a nivel del costo fiscal es más beneficioso el monotributo, sino que también por la carga administrativa. ¿Por qué? Porque el monotributista, con el pago de una cuota mensual, está dando cumplimiento a las obligaciones de IVA, impuesto a las ganancias, que eso lo vemos dentro de la cuota del monotributo como el impuesto integrado. Ya les cubre la jubilación y la obra social, ¿sí? Con el monto, con la cuotita que abonan el 20 de cada mes, ¿sí? Sin tener que hacer ningún tipo de presentación de declaración jurada. Esto es a nivel nacional. En cambio, el responsable inscripto va a tener que abonar todos los meses. Autónomos, que únicamente les cubre la parte de jubilación. Si quiere tener una cobertura médica, va a tener que adquirir una prepaga. Va a tener la presentación y pago de manera mensual de la declaración jurada de IVA, presentación y pago del impuesto a las ganancias de manera anual, están sujetos a regímenes de información, son susceptibles de actuar como agentes de recaudación y a nivel nacional, ojo con la Resolución General 830, en donde hay muchos responsables inscriptos en que al momento de pagar no están actuando como agente de retención del impuesto a las ganancias, no están reteniendo sobre sus pagos que hacen. Los montos están totalmente desactualizados. Es decir, si yo como responsable inscripto tengo que pagar un alquiler y supera los 11.200 pesos, le tengo que retener el 6%. Esa retención, supongamos que, hagamos un ejemplo, tengo que pagar 100 de alquiler, me quedo con 10. Esos 10 me doy vuelta y se los deposito al fisco, ¿sí? Eso a mí me está generando una carga administrativa, ¿sí? Adicional. Por otro lado, también, en el caso de querer emitir facturas A, va a tener que cumplir con ciertos requisitos formales y patrimoniales, ¿sí? No cualquiera puede ir y emitir facturas A porque sí, ¿sí? Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta. Cuando hacemos esta comparación, lo que queremos hacer es que ustedes vean que el monotributo es un régimen simplificado por este tema, de que con el pago de la cuota mensual ya están dando cumplimiento con todas estas obligaciones y en cambio un responsable inscripto tiene una mayor carga administrativa además del costo fiscal que le lleva, ¿no? Rodri, ¿querés hacer alguna aclaración? No, creo que lo que tratamos de expresar acá es dejar en evidencia que hoy el ser autónomo, ser responsable inscripto, es complejo, es caro a nivel impositivo, por eso a lo largo de la charla nosotros queremos llegar a la conclusión de que muchas veces con una correcta planificación fiscal estos costos se pueden reducir. No quizás los costos administrativos, pero sí los costos a nivel impositivo. Repito, con una correcta planificación fiscal. Un tema que es importante, ahora hay una batería de medidas que ustedes están escuchando y prácticamente están saliendo permanentemente en los medios y muchas veces uno dice, bueno, ¿qué me aplica, qué no me aplica de todo esto, no? Pero fíjense, el otro día lo estábamos conversando, el autónomo, es decir, aquel que paga, aquel que es responsable inscripto, que está obligado a presentar de manera anual el impuesto a las ganancias, presentar si le corresponde todos los meses la declaración jurada de IVA, paga autónomos y con eso paga la jubilación, no paga, como dice Fernanda, la cobertura médica. Eso le representa un costo adicional. Y si analizamos nosotros, por ejemplo, la ley de impuesto a las ganancias, aquel sujeto que se paga, digamos, una prepaga, cuando se lo puede, si la pregunta es, ¿se lo puede deducir? La respuesta es sí, pero se la tiene que deducir, por ejemplo, con un límite que es el 5% de la ganancia neta. No vamos a entrar, digamos, en tecnicismo, pero
prácticamente de la prepaga que está pagando todos los meses para tener su cobertura, le están poniendo un límite del 5% de la ganancia neta, con lo cual estamos hablando de que para lo que son los autónomos, para lo que es el profesional independiente, para lo que es aquel emprendedor independiente que el monotributo no le alcanza, porque ahora con FER vamos a empezar a desarrollar cuáles son los requisitos para ser pequeño contribuyente. Y vamos a ver que es un régimen simplificado en cuanto a pagar una cuota, pero no es nada simplificado, y lo vamos a ver por todos los requisitos que hay que cumplir. ¿Estamos bien? Entonces, vamos a ver que los requisitos de ingreso, pero sobre todo los requisitos de permanencia, y con el problema que estamos teniendo inflacionario, se va a complejizar estar en el monotributo. ¿Estamos bien? Avanzamos, Fer. Perfecto. Bien, es importante tener en cuenta que el monotributo no incluye los impuestos provinciales, ¿sí? Impuesto a los ingresos brutos y tampoco las tasas municipales. Eso va a depender de la jurisdicción y el municipio en donde el contribuyente desarrolle su actividad. Y no solo eso, sino también el tipo de actividad que desarrolle, porque puede ser que también se encuentre exento, ¿sí? Entonces, esto es algo muy común que les pase a los contribuyentes de, bueno, me voy de alta en el monotributo, pero me olvido de la parte de ingresos brutos, ¿sí? Y ojo acá, porque muchas veces, hoy en día, estando generalizado el uso de Mercado Pago, no sé si a ustedes les pasó que sufren muchas retenciones y percepciones de ingresos brutos, ¿sí? Porque Mercado Pago es agente de recaudación de ingresos brutos. Entonces, ojo ahí, ¿por qué? Porque pasa que por el hecho de no estar inscripto en las jurisdicciones que corresponden, a veces termina saliendo más caro. ¿Por qué? Porque me practican alicuotas agravadas, ¿sí? Por no estar inscripto. Tal vez por mi actividad me corresponde. Si yo estoy inscripto y hago las cosas bien, me corresponde una alicuota del 2%. Pero ahora, como no estoy inscripto, Mercado Pago me retiene o me percibe la alicuota máxima, un 8%, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. Y lo que ustedes conocen tal vez como en la provincia de Buenos Aires, el monotributo unificado, es cuando se le agrega, para los contribuyentes que desarrollan su actividad en la provincia de Buenos Aires, se les agrega una cuota fija, ¿sí? Que con eso están dando cumplimiento con su obligación de ingresos brutos, ¿sí? No es que con la cuota de monotributo ya está cubierto, sino que se adiciona una suma fija a la cuota del monotributo y con eso ya están dando cumplimiento con sus obligaciones de ingresos brutos a nivel local. Ahora bien, el monotributo tampoco incluye el impuesto a los bienes personales. ¿Y qué es el impuesto a los bienes personales? Es un impuesto al patrimonio, ¿sí? Nosotros le decimos que es una foto al 31 de diciembre. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es sumar todos sus bienes que tienen al 31 de diciembre, la casa, el auto, todo lo que tienen al 31 de diciembre, y si superan los mínimos no imponibles que se establece para cada año, que en el valuados conforme lo que establece la Ley de Bienes Personales, si superan los mínimos no imponibles van a tener que presentar bienes personales, ¿sí? Para el año 2022 el mínimo no imponible fue de 11.200.000 pesos más o menos, y para la casa habitación de 56 millones, números aproximados. Bien, Rodri, acá siempre vos tenés un ejemplo para aclararles. No, yo lo que a nosotros nos importa es que entendamos de que, por ejemplo, se pueden dar múltiples casos, pero bienes personales es un impuesto que está presente y mucha gente dice, bueno, no, pero yo recibí, por ejemplo, 4 departamentos en herencia. Sí, que los hayas recibido en herencia implica que tenés la justificación de esos inmuebles. La justificación la tenés, pero eso no implica de que a lo mejor si vos valuás esos bienes que recibiste en herencia, más los que vos tenías, que tengas que pagar bienes personales. ¿Estamos bien? Generalmente esto genera mucha confusión. En el año 2017 existió un blanqueo en la Argentina, y nombro el del 2016-2017 porque fue como el más exitoso por la cantidad de gente que ingresó, que el blanqueo prácticamente tenía que ver con eso, que venía y te decía, vení, mostrame todo lo que vos no declaraste en su oportunidad, vas a pagar una tasa que iba del 5 al 15%, dependiendo en el momento que ingresabas, y te perdonamos. Era un poco eso. Había salido una ley que te decía, te perdonamos. ¿Te perdonamos de qué? De no ponerte multas, de la ley penal tributaria, etc. Y mucha gente venía y consultaba y decía, ¿tengo que blanquear? Y la respuesta era no, quizás lo que tenía era un incumplimiento en el impuesto a los bienes personales. O también les va a pasar
que, por ejemplo, cuando vos vendés un inmueble, bueno, suponete que lo adquiriste antes del 1 de enero del 2018 y tu inmueble es tu casa habitación, es decir, vas a vender el inmueble en el cual vos vivís, y vas a comprarte otro, tenés la posibilidad de pedir lo que es la exención del ITI. El ITI es el impuesto a la transferencia de inmueble y es el 1,5% del valor de escrituración. Entonces, una de las cuestiones que va a suceder ahí es que cuando quieras tramitar la exención, es decir, evitar pagar el 1,5%, lo vas a tener que tramitar frente a la AFIP. Y si vos tenías que ser contribuyente de bienes personales, es decir, si vos tenías que presentar bienes personales y no lo presentaste, la AFIP, para darte esa exención, te va a pedir que regularices la situación. ¿Qué queremos decir con esto? A veces nos damos cuenta que la cosa no pasa nada, hasta que en algún momento lo necesitamos. ¿Estamos bien? Así que, bueno, un poco eso como para generar un poquito de contexto. Y esto también está íntimamente vinculado a cuando voy a comprarme, por ejemplo, un auto. Hoy, cuando vos comprás un vehículo que supera, no sé, corregime Fer, 13 millones de pesos eran aproximadamente, a vos te piden el origen de los fondos. Y muchas veces el origen de esos fondos pueden llegar a ser una herencia. Bueno, pero eso implica también que lo tengas exteriorizado en una declaración jurada justamente de bienes personales. Entonces, hay que ser consistente entre lo que digo que tengo y lo que se ve justamente en las declaraciones juradas del fisco. ¿Ahí va? Totalmente. Bien. Bueno, ahora vamos a ver qué factura corresponde emitir. Para aquellos que son monotributistas, todo lo que tenga que ver con sus ventas o prestaciones de servicios a nivel local van a emitir factura C, ¿sí? Y cuando hablamos de exportación, facturas E. Bien. Y acá Rodri les quiere dar un dato muy adicional de la actividad, de la actualidad que muchos consultan. No, si estamos hablando de lo que es el monotributo, esto es importante porque algunos están mal informando y están hablando del monotech. El monotech no está vigente, está ahí, quedó en el Congreso, pero no está operativo. ¿Qué era este monotech? Este monotech, o sea, hoy lo que le está pasando a muchos emprendedores o a muchos que prestan servicios ¿en dónde? En el exterior, que hay una obligación, una normativa del Banco Central que dice que si vos, una vez que cobrás, independientemente en dónde cobres esa divisa, tenés que liquidar esas divisas dentro de los 5 días hábiles en el MULC, en el Mercado Único Libre de Cambios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando que te lo van a liquidar a lo que es el tipo de cambio oficial. ¿Estamos bien? Entonces, lo que le está pasando a todo el mundo, y es una realidad, y es lo que está pasando en la República Argentina, nadie quiere que le liquiden esas divisas a un tipo de cambio oficial, sabiendo que quizás el valor del mercado es prácticamente el doble o más. Entonces, hay una normativa del Banco Central, que repito, esto no es monotech, que les permite a las personas físicas que prestan servicios traer hasta $12.000 año calendario. ¿Qué quiere decir $12.000 año calendario? De enero a diciembre te podés traer hasta $12.000 sin la necesidad de liquidar esas divisas, es decir, de libre disponibilidad. ¿Qué quiere decir libre disponibilidad? Yo presto servicios en el exterior, hago la factura correspondiente. ¿Y cuál sería la factura correspondiente? La factura E, la que están viendo ahí, que es la factura de exportación de servicios. El monotributo, para lo que es las operaciones a nivel local, va a emitir una factura C, y para lo que es exportación de servicios va a emitir una factura E. Entonces, nos transfieren esas divisas a la caja de ahorro en dólares, y esas divisas tienen una libre disponibilidad. La restricción que nos van a poner es que no podemos operar con el dólar MEP los 90 días anteriores ni los 90 días posteriores a haber traído estas divisas. Pero esto es un recurso que es bastante interesante. Obviamente, la gente que se encuentra en lo que es la economía del sector de exportación de servicios dicen que es insuficiente, $12.000 anuales para los valores que se manejan, pero por lo menos también esto es algo interesante a tener en cuenta y es importante a la hora también de la planificación fiscal, porque todas estas cosas que estamos diciendo sueltas, muchas veces con una planificación fiscal o trabajadas de manera conjunta, pueden resultar beneficiosas. Y hay una realidad, que yo tengo la posibilidad de ir y retirar esas divisas y llevármelas, o tengo la posibilidad justamente de liquidarlas en un valor MEP.
Por ejemplo, si hoy recibo $1.000, hoy el MEP estaba en, no sé, 850 pesos, yo podría obtener por esos $1.000 850.000 pesos, perdón, de una manera totalmente lícita. Ahora bien, la factura salió a $1.000 a un tipo de cambio oficial de 350.000 pesos, que es eso lo que se va a computar a los efectos de permanecer en el monotributo. Esto es importante. Recuerden que el monotributo tiene un límite anual en cuanto a la facturación y, sin embargo, esta operación me rindió más del doble. Es un tema interesante a tener presente y, repito, hay que verlo en su conjunto con otra estrategia fiscal. Pero esto es algo que muchos no lo sabían y está operativo hace tiempo. Pero no es Monotech. El Monotech todavía no está operativo. ¿Estamos bien? Perfecto. Bueno, y acá les dejamos los tipos de facturas que emiten los responsables inscriptos. Esto se lo dejamos como material y avanzamos con el resto de los temas. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los requisitos, ¿sí?, para poder ingresar en este régimen simplificado que ya vimos que nos conviene a nivel fiscal y administrativo. Bueno, los requisitos subjetivos es quiénes pueden ser monotributistas, ¿sí? Y van a poder ser monotributistas las personas humanas, las sucesiones indivisas, que es la figura que nace al día siguiente en que fallece un contribuyente, ¿sí? Y acá una aclaración es que no puede permanecer en el monotributo más de 12 meses, ¿sí? O hasta que se dicte la declaratoria de herederos o se declare la validez del testamento. De las tres, lo que suceda primero, ¿sí? Es importante saber de este límite temporal. Y por otro lado, el condominio en sí no puede ser monotributista, pero sí los condóminos, ¿sí? Entonces, el condominio, ¿qué es? Cuando hay más de un titular sobre un bien mueble o inmueble. Entonces, no es la idea de esta charla de hoy, pero para que lo tengan presente, si tienen la situación, que nosotros tenemos condominios bajo esta figura. Las sociedades no pueden ser monotributistas. Rodri, vos interrumpime siempre que quieras hacer alguna aclaración. Avanzamos. Avanzamos. Y ahora vamos a ver los requisitos objetivos, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para ver si puedo ingresar al monotributo o permanecer en el monotributo? Vamos a mirar los ingresos brutos devengados, ¿sí? Los ingresos que están afectados a mi actividad del monotributo, ¿sí? Si yo tengo ingresos bajo relación de dependencia y además soy monotributista, los ingresos bajo relación de dependencia no los tengo en cuenta. Si cobro una jubilación o una pensión, tampoco. Si cobro honorarios por ser el representante de una sociedad, tampoco se tienen en cuenta estos ingresos a los fines de permanencia del monotributo. Tampoco si soy socio en una sociedad y cobro dividendos, eso tampoco. Únicamente todos los ingresos vinculados por todas mis actividades dentro del monotributo, ¿sí? Y acá hay que mirar los últimos 12 meses, ¿sí? Entonces, no es, por ejemplo, a los fines de estar en el monotributo de la permanencia, vieron que en las categorías están los ingresos brutos anuales. Por ejemplo, si yo me dedico a prestar servicios, mi límite máximo de facturación es el que establece la categoría H en 7.900.000. Si mis ingresos de los últimos 12 meses supera ese monto, ya no puedo estar más dentro del monotributo, ¿sí? No es que tengo que mirar año calendario, de enero a octubre, que eso es lo que les pasa a muchos contribuyentes, sino que tengo que mirar los últimos 12 meses. Y acá vamos a mirar los ingresos, como dije, afectados a la actividad del monotributo y los devengados, independientemente de si yo los cobré o no. No, pero emití esta factura, pero no la cobré. No importa, los tengo que tener en cuenta igual. Por otro lado, vamos a tener en cuenta también los alquileres devengados, ¿sí? Independientemente de si los aboné o no. Y acá, en cada uno de estos parámetros que vamos a ir viendo, va a depender de la actividad o de cada contribuyente, ¿sí? Porque tal vez yo desarrollo mi actividad en mi casa, entonces no abono alquileres, entonces ese parámetro no lo voy a tener en cuenta. También vamos a tener en cuenta la superficie afectada al desarrollo de mi actividad, ¿sí? Que no puede superar los 200 metros cuadrados. También voy a tener en cuenta la energía eléctrica consumida, las actividades y unidades de
explotación, ¿sí? En base a las actividades no hay ninguna duda, ¿sí? Si soy contadora, abogada, tengo un local de venta de bikinis, de ropa, lo que fuere. En cambio, las unidades de explotación, que es cada espacio físico, ¿sí? Que puede ser oficina, local, recinto o rodado, remis, taxi, transporte, que tengo afectado a mi actividad del monotributo, ¿sí? Como así también cada inmueble en alquiler o cada condominio que esté dentro del monotributo, ¿sí? Todo eso se va a considerar como una unidad de explotación. Y no pueden ser más de 3. ¿Y cómo va el conteo en conjunto? En primer lugar, voy a tener que contar las unidades de explotación. Y por fuera le voy a adicionar las actividades que no estén afectadas a las unidades de explotación. Supongamos, yo tengo 2 inmuebles en alquiler y además soy contadora. Entonces, voy a tener, primero arranco por las unidades de explotación. ¿Cuántos inmuebles tengo en alquiler? 2. Ahora, ¿qué actividad me queda por fuera de la actividad de alquiler? Mi actividad como contadora. Entonces, ¿cuántas actividades de unidad de explotación tengo? 3. Ahora, si yo quiero adicionar mi actividad como abogada, supongamos, bueno, ahí ya no podría, ¿está bien? Me pasaría de las actividades de unidad de explotación. Por otro lado, una nota adicional es que el monotributista no puede importar, ¿sí? Y no tuvo que haber importado en los últimos 12 meses. No puede importar para afectarlo a la actividad. Ahora, si yo me quiero comprar una remera afuera, en el exterior de uso personal, no va a haber problema, ¿sí? El tema es no importar para afectarlo a mi actividad del monotributo. Y ojo acá, no puedo importar para afectarlo, para lo que importo, venderlo en el mismo estado en el que está, porque si yo tengo la actividad de venta de bikinis, ¿no? Y quiero comprar las telas en China porque me sale más barato. Compro las telas en China, lo afecto un proceso productivo y termino produciendo y vendiendo bikinis. Esa importación sí está permitida, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estoy importando y vendiendo en el mismo estado de lo que importé. Yo lo que no puedo hacer es importar bikinis y vender bikinis. Igual, mirándolo por el lado de los gastos y los costos, hoy en día no puede haber un monotributista que importe por los costos, ¿sí? Porque se iría por ese lado. Bien, estos requisitos objetivos van tanto para aquellos que se dedican a la venta de bienes como para aquellos que prestan servicios, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver un requisito adicional que es para aquellos que se dedican a la venta de bienes únicamente. Es decir, si yo presto servicios, no hay límite. El límite va a ser el de la categoría H de prestación de servicios. Pero ahora, si yo vendo bienes, el precio unitario máximo del producto que yo venda no puede superar los 85.627, ¿sí? Hay un precio unitario máximo de productos. ¿Esto qué quiere decir? Que esto no quiere decir que yo no pueda emitir una factura de 100.000 pesos, siempre y cuando los productos que yo vendan no superen ese monto, ¿sí? Puedo tener 2 productos de valor unitario 50.000 pesos cada uno, ¿sí? Pero ahora, si superan ese monto, ya no lo podría sostener bajo la figura del monotributo. Y bueno, acá es muy importante que ustedes tengan presente porque en la práctica pasa muchísimo que tal vez digo, bueno, no, acá estoy vendiendo 4 productos de 50.000 pesos y pongo el detalle de los productos y pongo directamente en la factura electrónica 200.000 pesos. Y ahí me está jugando una en contra, que es que el fisco me pueda excluir del monotributo por eso. A ver, le puedo decir después, ir a discutir y decir, no, mira, la realidad es que eran 4 productos de 50.000 pesos, pero siempre que se puede evitar ir a discutir con el fisco es lo mejor, porque si no también terminan viendo otras cuestiones. Entonces, sean prolijos en eso, pongan 4 productos por el valor unitario. Y por otro lado, tengan presente, porque muchos dicen, cuando hago las clases con Rodri, nos dicen, bueno, no, pero lo que puedo hacer acá es, si mi producto vale 100.000, en realidad puedo hacer 2 facturas de 50.000. Y, ojo, porque ahí el fisco los puede detectar por el lado de las compras, ¿sí? Si yo mi producto
lo compro en 80.000 pesos o 90.000 pesos, me va a decir, ¿vas a vender por debajo del costo? Raro. Y ojo acá porque hoy en día con las facturas electrónicas está todo sistematizado y el control es ya sistémico. Bien. Para que tengan presente, hay algunas actividades en donde no hay que tener en cuenta ciertos parámetros, ¿sí? Pero bueno, reducimos un poco la charla para llegar con todos los temas. Bien, para que tengan presente, la categoría máxima para aquellos que se dedican a prestar servicios, como habíamos dicho, es la H, ¿sí? Y actualmente, mirando los ingresos brutos anuales, es de 7.996.000 pesos. ¿Sí? Ahora, si supero ese monto, ya no puedo estar más dentro del monotributo y tendré que ir por el régimen general. O bien, y para los que se dedican a la venta de bienes, el límite es 11.300.000 pesos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si yo presto servicios y vendo bienes, ¿qué voy a tener que hacer? Definir cuál es la actividad principal, ¿sí? Que eso uno lo hace desde el portal Monotributo, Sistema Registral, y lo define. Y no da igual poner una o la otra o ponerla acá para tener mayor límite de facturación. ¿Por qué? Porque la actividad principal va a tener que ser, y el fisco lo va a cruzar, con aquella que me da mayores ingresos, ¿sí? Entonces, si yo soy contadora y además tengo mi local de venta de ropa, y mi facturación es por prestación de servicios es de 6 millones, y de venta de ropa por 3 millones, ¿sí? Ahí tengo 9 millones. ¿Cuál es mi actividad principal? Mi prestación de servicios. Entonces me va a corresponder el límite de la categoría H y ya no podría estar dentro del monotributo. ¿Por qué? Porque superé el límite máximo de facturación. Por más que para la venta de bienes sea acá y no lo haya superado, ¿sí? Porque lo que importa acá es la actividad principal. Bien. Avanzamos. Te voy a dejar respirar. Sí, voy a tomar un poco de agua. Sí, Yo estoy apurada porque como teníamos una hora, ¿viste? Estamos bien. Rápido. Hasta acá, un minuto, hasta acá es importante. Fíjense en que lo que viene desarrollando Fernanda excelentemente y con ejemplos, tiene que ver con esto que nosotros le estamos diciendo, con los requisitos para ser considerado pequeño contribuyente. Cuando nosotros le estamos hablando, por ejemplo, no nosotros, lo dice la ley, dice que podés tener hasta 3 actividades o unidades de explotación, uno a veces dice, la pregunta es parámetro eso para hoy evaluar si una persona en la Argentina es considerada pequeña contribuyente? Y la verdad es que nosotros, por ejemplo, consideramos que no. Fíjense con este ejemplo para que les quede grabado y para que entiendan la complejidad y la importancia siempre de recurrir a un profesional que analice la norma en su conjunto. Damos siempre el mismo ejemplo, pero el público se renueva, dice Mirta Legrand. Entonces, a veces. Sí, un beso ahí a Mirta que volvió también y un beso acá a toda la gente que está saludando desde Salta, bueno, hay un montón de gente, Karina, bueno, Rubén, todos. Bueno, el tema es el siguiente, fíjense en este ejemplo cortito. Un jubilado, no analicemos desde el punto de vista si es buena o mala inversión. Digo, un jubilado que ahorró toda su vida, hoy tiene 4 cocheras, logró comprarse 4 cocheras. Las 4 las tiene alquiladas en 25.000 pesos cada uno. ¿Cuánto le ingresan a ese jubilado? 100.000 pesos por mes. Fernanda hereda 3 departamentos en la zona de Palermo, estamos bien, un monoambiente, y hoy los está alquilando en 200.000 pesos cada uno, ¿estamos bien? Entonces, ¿cuánto le ingresa a Fernanda por mes? 600.000 pesos. Suponiendo que Fernanda no hace más nada y solamente tiene, digamos, la actividad y vive de renta con 600.000 pesos por mes, para la ley argentina, Fernanda, que le ingresan 600.000 pesos por mes, es considerada pequeño contribuyente. Por eso puede entrar al monotributo. Sin embargo, este señor jubilado que tiene 4 cocheras que le ingresan 100.000 pesos por mes, por tener más de 3 unidades de explotación, es decir, son 4 cocheras en total, no es considerado pequeño contribuyente. Y lo mismo, para que ustedes entiendan, pero esto lo mira la FIP, sí, esto lo controla, porque hoy, mediante los cruces sistémicos, esto se puede dar perfectamente. Y esto está vinculado al artículo 20 que están viendo acá.
Esos 85.000 pesos de precio unitario, es como dice Fernanda, hoy el monotributo ni ningún impuesto se ve solamente del lado de la facturación. El fisco da por descartada tu facturación. Lo que va a mirar es en función de tu gasto, es en función de cómo estás viviendo, es en función de si viajaste, si no viajaste, si te cambiaste el auto, cuánto pusiste de diferencia, si compraste dólar en el mercado oficial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas causales que ustedes ven del artículo 20 son de fácil cruzamiento. Por ejemplo, si superás, por ejemplo, las transferencias y los depósitos bancarios que vos tenés en un año, vos, suponete, facturaste o decís que facturaste 1 millón o 2 millones de pesos en el año y tenés acreditaciones bancarias por 4 millones de pesos, el banco es agente de información de la AFIP. El banco le cuenta eso a la AFIP. Entonces, la AFIP, mediante un cruce que prácticamente ni se tiene que dar de manera presencial, se tiene que dar de manera sistémica, te puede dejar excluido del monotributo. Por ejemplo, si que estamos todos de acuerdo, los 85.000 pesos están desactualizados, porque deja fuera a un montón de emprendimientos para que puedan estar dentro del monotributo. Lo damos por cierto. Cuando se crea el monotributo, esto eran $850 aproximadamente, fines del 97, principios del 98, en el 1 a 1. Fíjense la desactualización que había. Sin embargo, llegan al domicilio fiscal electrónico exclusiones por superar los precios unitarios máximos para lo que es compra-venta de bienes. Entonces, el fisco recibe permanentemente información. Cuando vos comprás un auto, o cuando vos vendés, mejor dicho, un auto, que hay que hacer el famoso Z, certificado de transferencia automotor, le estás contando al fisco quién está vendiendo el auto, por cuánto lo está vendiendo y quién lo está comprando. Entonces eso se puede cruzar. Lo mismo, todo el mundo pensaba que lo cobro por Mercado Pago, no pasa nada. Mercado Pago es un banco más. Mercado Pago informa al fisco los depósitos y las transferencias que tenés ahí. Entonces, hoy tenemos un montón de información. De hecho, nosotros hace mucho hicimos una charla que se llama Todo lo que sabe la AFIP de vos, en donde realmente parece un gran hermano, pero realmente es así. A los efectos de cumplir con las obligaciones fiscales, esto lo está permanentemente cruzando el fisco. Y esto no es solo para el monotributo. Esto ya sea que vos seas monotributista, ya sea que te hagas una sociedad, porque vamos a analizar quizás que puede llegar a ser más conveniente de distintos puntos de vista armarte una sociedad, o seas responsable inscripto o lo que sea. Nosotros lo que decimos siempre con fe y hacemos hincapié es que nosotros como profesionales tenemos la obligación de sacarle a ustedes una radiografía, hacer lo que se denomina la historia clínica del contribuyente. Y ustedes tienen la obligación, para llevarlo de la mejor manera esto, justamente para evitar inconvenientes, de ir a consultar con un profesional que les pueda hacer esta radiografía y pueda analizar en equipo, conjuntamente con ustedes, cuál es la mejor estrategia fiscal. ¿Estamos bien? Y evitar esto, porque a veces uno dice, lo dejo para lo último. Lo mismo, ya lo vamos a ver, el orden administrativo es fundamental. Ya sea que sea monotributista, ya sea que sea responsable inscripto, ya sea que sea una sociedad, es fundamental la parte administrativa, el desarrollo administrativo, el orden, poder tener registradas las operaciones, poder saber cuáles son mis cuentas corrientes, saber cuáles son mis cuentas por pagar, saber a cuánto vendo, cómo cobro, cómo pago. Todo eso se tiene que trabajar de manera conjunta y en equipo con un profesional, en este caso el contador público. ¿Estamos bien? Y va a ser determinante porque eso es lo que va a medir que yo pueda aprovechar al máximo una estrategia fiscal, reduciendo costos de impuestos y no pagando de más. Porque a veces hay un mito. ¿Cuál es el mito? El mito es, para pagar lo menos posible tenés que hacer las cosas mal. Y no siempre es así. No es así. Se puede armar una planificación jugando con diferimientos, jugando, digamos, aprovechando los beneficios, haciendo, digamos, ya lo vamos a ver con Fer, concatenando la parte financiera con la impositiva. Bueno, armando un trabajo integral, ¿estamos bien? Entonces, todo esto que ustedes ven acá, que nosotros le dejamos, son las causales de exclusión del monotributo. Es decir, es todo lo que te deja fuera. Y es todo lo que el fisco hace valer y lo detecta de manera electrónica. Ni siquiera hace falta que vaya a un comercio para constatar estas cuestiones que vemos acá. Por eso nos encontramos con gente que viajó al Mundial y cuando llega quedó afuera del monotributo, por ejemplo. ¿Estamos bien? ¿Por qué? Y porque le estaba diciendo al fisco que facturaba un promedio de 200.000 pesos por mes y después pagó una entrada ya de $10.000. Entonces, la pregunta es, ¿lo puede hacer? La respuesta es, depende.
Depende cómo es su situación, cómo es su historia clínica. ¿Estamos bien? Podemos volver al inicio. Ese sujeto a lo mejor recibió una herencia que está justificada, ¿se entendió? Así que bueno, eso es un poco la idea de la importancia de la planificación y de consultar con un profesional. Como dice Rodri, mirar al contribuyente con una visión 360, ¿no? No solamente por sí solo, sino también su composición y su grupo familiar, porque tal vez, bueno, con los ingresos de la pareja, que puede justificar. Ahora bien, si yo pongo, recibí una donación de mi tía, bueno, la tía con la jubilación mínima, como dice siempre Rodrigo, ¿lo puede justificar? Bien, avanzamos. Nos encantaría explayarnos muchísimo más, pero estamos un poco acotados con el tiempo. Bien, rapidito. ¿Por qué consideramos que el monotributo está desactualizado? Por lo menos para aquellos que se dedican a la venta de bienes, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de un comerciante que se dedica a la reventa de bebidas y tuvo una facturación anual de 11.300.000 pesos, que es el límite máximo de facturación. No tiene empleados, abona honorarios, el costo de mercaderías vendidas se calculó con un margen de utilidad del 40%, abonó alquileres, puede darse el caso que el contribuyente no abone alquileres y lo haga desde su propiedad, pero bueno, en este caso lo tuvimos en cuenta. Servicios básicos, la cuota del monotributo e ingresos brutos, ¿sí? Eso le da en el estado de resultados 1.855.000 pesos, a razón de 154.000 pesos mensuales para vivir, ¿sí? Y acá no se descontó la comida, y si tiene hijos el colegio, los útiles y demás. Bien. Ahora vamos al mismo caso, pero suponiendo que el contribuyente tiene un empleado part-time, ¿sí? Tiene un negocio a la calle, quiere tener un poco de vida, entonces tiene un empleado para que lo ayude. Acá consideramos lo que es el sueldo y las cargas sociales, ¿sí? Con el SAC. Y acá nos da el estado de resultados ya negativo, ¿sí? Entonces acá nos preguntamos, ¿cómo vive el contribuyente? ¿Sí? Entonces, con este nivel de ingresos, ¿sí? Para aquel que se dedica a la venta de bienes, consideramos que está bastante desactualizado los montos y los valores. Y ojo acá, porque hay muchísimos monotributistas que hoy en día están en la categoría K y le están diciendo esto al fisco, ¿sí? Porque únicamente se están parando desde el lado de los ingresos sin ver el lado del gasto, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta esa parte a la hora de planificar, ¿no? Bien. Ahora Rodri les iba a hacer algunos comentarios respecto a la planificación del régimen puente. Muy rápido, ¿estamos bien? Lo que tenemos que saber que post pandemia, cuando se termina el monotributo, es decir, finaliza el monotributo, no me puedo sostener en el monotributo, se creó lo que se denomina un régimen puente. ¿Qué es un régimen puente? Esto es simplemente a los efectos que lo tengan y que lo sepan, porque es importante a los efectos de una planificación fiscal. Es pasarme al régimen de responsable inscripto con determinados beneficios. Uno de los beneficios que son de los más atractivos es para todo el primer año siguiente al cual me voy, tener una reducción del IVA del 50%, un 30% para el segundo año y un 10% para el tercer año. ¿Estamos bien? ¿Esto para qué está pensado? Son beneficios para que vos, que sos monotributista, pases al régimen general. Y que ese pase no sea tan fuerte. ¿Estamos bien? ¿Se acuerdan que habíamos hecho ese cuadro comparativo de uno y otro y el salto que pegabas? Bueno, para amortiguar ese impacto se hizo esto. Obviamente esto también requiere de que se cumplan un montón de requisitos que no vale la pena desarrollar ahora, porque eso es lo que tiene que analizar un profesional. Pero tengan presente que esto existe y es pura y exclusivamente para aquellos que primero fueron monotributistas y después tendrían que ir al régimen general. No obstante, nosotros consideramos que es insuficiente, porque si bien tenés este beneficio del IVA, cuando tenés que calcular el impuesto a las ganancias de manera anual, es muy fuerte y sigue siendo muy gravoso. Entonces, esto nos da la pauta, estamos bien, de lo que hablábamos al inicio, de una correcta planificación, y muchas veces nos vamos a dar cuenta, estamos bien, de que al hacer una planificación nos puede convenir, y acá descartamos un mito de que ser sociedad
armarme una sociedad es más caro. Les podemos asegurar en un montón de casos que nosotros hemos visto en la práctica profesional que no es más caro hacer una sociedad. ¿Saben por qué? Porque muchas veces, sobre todo en lo que tiene que ver en empresas familiares, donde hay grado de consanguinidad entre los socios, donde todos están trabajando, donde es una familia que está trabajando, cada uno de esos socios puede tener un sueldo, no tener que pagar cargas sociales, solamente pagar RT, y hoy tener un sueldo, fíjense ustedes que habrán escuchado que se subió los mínimos, prácticamente estamos en 1.600.000 y pico de pesos netos que vos podés tener de sueldo sin pagar ganancias, que a su vez para la sociedad es deducible. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? No necesariamente siempre del monotributo tengo que pasar al régimen general. Podría yo considerar tranquilamente armar una sociedad con una correcta planificación, con una correcta instrumentación, que acá es importante, porque una sociedad no deja de ser un contrato social que va a tener consecuencias fiscales, consecuencias administrativas, consecuencias contables, en la cual tendré que asesorarme con un profesional que me diga cuál es lo más conveniente para mí. Entonces, aún podría yo estar conservando mi monotributo individual con los costos bajos que planteó Fernanda y también tener una sociedad para desarrollar mi actividad principal. ¿Estamos bien? Entonces, no necesariamente tener una sociedad es más caro. Eso lo damos por descartado. Ahora bien, ¿qué figura me conviene? Bueno, la figura que me va a convenir, o sea, hoy tenemos que saber que la figura más utilizada en lo que es en términos comerciales son la sociedad anónima y la SRL. ¿Tenemos diferencias en algunas? Sí, algunas diferencias son sutiles. A los efectos fiscales prácticamente diríamos que no hay diferencia entre una SA y una SRL. También surgieron otras figuras, como son las sociedades por acciones simplificadas, la famosa SAS, que sabemos que al final, por tener que cumplir determinados requisitos de contabilidad de manera digital, de llevar libros y un montón de cosas, no terminó siendo muy atractiva y de hecho se están solicitando pasar de la SAS a las sociedades más, a las que son las comunes que estamos comentando, y después quedaron por ahí perdidas las famosas SAU, que eran las sociedades anónimas unipersonales, que tampoco, creo que en la Argentina se habrán constituido 2, porque cuando uno iba a la letra chica, prácticamente no eran operativas. Entonces, hoy, generalmente, dependiendo de tu negocio, lo más conveniente siempre, la figura más utilizada, son SA y SRL. Con un correcto diseño, conjuntamente viendo a la sociedad y al socio como un todo, esta mirada 360 que dice Fernanda, va a ser fundamental a los efectos de que no pagues impuestos de más. ¿Estamos bien? Y ahora, en las siguientes filminas, vamos a ir viendo, Fer, esta cuestión de, bueno, dónde juega, por ejemplo, esta actividad profesional o este asesoramiento profesional. Esto, por ejemplo, es un dato que va a ir en el contrato social para que la sociedad esté constituida. Y antes de eso, tengan presente esto. Si yo tengo un emprendimiento, siempre cuando nos vamos a ver o vamos a analizar qué es lo más conveniente, tenemos que ver desde dónde nos paramos. Porque, por ejemplo, uno puede decir, bueno, tener una sociedad administrativamente es más complejo que ser monotributista. Sí, correcto. Tener una sociedad no necesariamente dijimos que es más caro que ser autónomo, responsable inscripto. Sabemos ya, por lo que estuvimos viendo en el monotributo, que es muy difícil sostenerte en el monotributo, que a ciertos niveles de facturación y la desactualización que tenemos y la inflación que tenemos en Argentina, me es difícil estar. Entonces, hoy una sociedad puede ser una buena alternativa. Y no solamente tenemos que pensar desde el punto de vista fiscal, sino también desde el punto de vista del paraguas jurídico. ¿Qué es el paraguas jurídico? Es ese manto protector que tienen las sociedades para mi emprendimiento. Si yo tengo una actividad de riesgo, si yo llevo adelante una actividad, estoy exponiendo todo mi patrimonio personal. No importa si es mucho, si es mediano o si es poco. Es todo lo que tengo muchas veces. En cambio, con una sociedad, ese resguardo patrimonial que tiene el que genera el emprendimiento puede quedar resguardado, ¿se entiende? Entonces, tenemos que poner en la balanza muchas cosas. Algunos tips que vamos a dar nosotros ahora con Fer que pueden ser convenientes en el momento cero, en el momento donde yo estoy constituyendo, donde yo estoy redactando este contrato social que le va a dar nacimiento a esta sociedad. Sí, con este pequeño detalle hacen la gran diferencia. A la hora de hacer el contrato social o el estatuto, es muy importante definir un cierre de ejercicio que le convenga al contribuyente, ¿sí? Y ya vamos a ver un ejemplo acá. Supongamos una heladería.
en donde los picos de venta los va a tener cuando comienza octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, ¿no? Que arranca el verano. Entonces, si nosotros le ponemos cierre diciembre y sabemos que la declaración jurada vence 5 meses después del cierre de ejercicio, lo que estamos haciendo es que el pico de ventas que tuvo hasta diciembre, ¿sí? 5 meses después, ya esté abonando el impuesto a las ganancias por eso, ¿sí? Y encima, en mayo, que tal vez es justo el mes en donde bajan las ventas. Ahora bien, si nosotros le definimos un cierre de ejercicio antes de que comience el pico de ventas, ¿qué voy a estar haciendo? Voy a estar difiriendo el pago del impuesto. Y acá no estamos hablando de evadir ni hacer algo que no corresponde, simplemente es que con una correcta planificación fiscal estamos optimizando los recursos, ¿sí? Entonces acá tenemos cierre septiembre 2023, ¿no? ¿Cuándo va a vencer la declaración jurada del impuesto a las ganancias? En febrero del 2024. Y en febrero del 2024, ¿qué ventas voy a estar vendiendo? ¿Qué voy a estar pagando sabiendo que el pico de ventas está en verano? Voy a estar pagando por las ganancias fuertes que tuvo, las ventas fuertes que tuvo en diciembre del 2022. En diciembre del 2022 recién voy a estar pagando el impuesto a las ganancias en febrero del 2024. ¿Se entiende? Y miren la diferencia, es con la inflación que supera el 150% anual y la realidad es que para pensar, o no, el tema del cierre del ejercicio. Entonces, bueno, eso es una aclaración para que lo tengan presente, que es muy importante. Supongamos, si nosotros nos vamos a dedicar a la venta de ropa, sabiendo que en las fiestas es el mayor pico de ventas, no lo pondría en diciembre, porque si no, las ventas de diciembre, inmediatamente 5 meses después voy a estar pagando por esas ventas, ¿sí? Avanzamos. Ahora, en la planificación fiscal, que esto es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿me conviene tener una sociedad o más de una sociedad para mi proyecto? Bien, y esto va a depender de cada contribuyente y de la situación de cada uno, ¿sí? ¿Por qué me va a convenir tener más de una sociedad para mi proyecto? Un ejemplo sería para obtener mayores beneficios fiscales. ¿Por qué? Porque se sabe que para aquellas que son consideradas micro, pequeñas y medianas empresas van a tener mayores beneficios que las que no encuadran como sí, ¿sí? Que la gran mayoría va a encuadrarse como micro, pequeña y mediana empresa de acuerdo a la facturación anual que tengan. Entonces, cuanto más pequeña sea mi empresa, mayores beneficios voy a tener, que ahora en un ratito los vamos a ver. Otro beneficio fiscal, así como disparadores por cuestiones de tiempo, es evitar caer en alícuotas agravadas en ingresos brutos, teniendo en cuenta que la mayoría de las jurisdicciones, a la hora de determinar la actividad, la alícuota que tengo que practicar por mis ventas, van a ser de acuerdo o se agravan si supero cierto límite de facturación. O también evito encuadrar como agente de recaudación, teniendo en cuenta, a ver, acá tenemos que mirar 24 códigos fiscales, ¿sí? Porque cada provincia, cada jurisdicción tiene su librito. Pero bueno, hay algunas jurisdicciones que te nominan por nivel de ingresos y encima algunas tienen en cuenta la facturación de todas las jurisdicciones. Entonces, tal vez termino encuadrando como agente de recaudación por mi venta de capital en otra jurisdicción que nada que ver, ¿sí? Entonces, es por eso que conviene tener más de una sociedad para disociar la facturación, gozar de mayores beneficios y evitar estas cuestiones, ¿sí? Que, como ya vimos, ser agente de recaudación genera una carga administrativa muy adicional, además de la carga solidaria que tienen, ¿sí? Por el hecho de actuar o actuar mal o no actuar, lo responsabiliza y lo solidariza al agente por ese impuesto no ingresado o dejado de retener o percibir, ¿sí? Otro tema que a tener en cuenta es el tema del comercio electrónico, ¿sí? Tal vez si yo tengo mi emprendimiento en un local en Capital Federal y por otro lado también voy a tener ventas por Mercado Libre o por plataformas digitales, ahí ¿en dónde encuadro ya por vender en plataformas digitales? En convenio multilateral. Entonces, para optimizar los beneficios fiscales es mejor disociar, tener una sociedad para mis negocios
todos mis negocios en Capital Federal, los locales a la calle que tenga, y otro para las plataformas digitales. Así evitamos el hecho de agentes de recaudación, generar saldos a favor enormes, irrecuperables, que vienen a raíz de retenciones y percepciones, porque algunas jurisdicciones tienen el criterio de retener o percibir por el solo hecho de tener dado de alta la jurisdicción. ¿Sí? Entonces eso nos trae bastantes saldos a favor. Y por otro lado, también dividir riesgos, que acá siempre Rodri menciona un ejemplo súper... Dividir riesgos quizás no tiene que ver tanto con lo que tiene que ver con lo impositivo, como venimos desarrollando, sino más bien con lo jurídico. Existen muchos casos en donde me va muy bien con un emprendimiento, la sociedad en la que constituí, por ejemplo, no sé, tengo una heladería, tengo un comercio que con lo que estoy haciendo me está yendo muy bien y quiero realizar otro tipo de emprendimiento, quizás que no tiene nada que ver, como inversión, no sé, quiero construir un edificio de 4 pisos con otros 2 socios más. Bueno, en vez de usar esa misma sociedad y que pase algo y poner en riesgo toda la actividad, se puede constituir una sociedad nueva para llevar adelante ese emprendimiento. ¿Estamos bien? Entonces no tiene que ver quizás esto con lo impositivo, sino más bien con un resguardo jurídico. Evitar que algo, alguna contingencia o algo que pueda llegar a suceder, porque las cosas suceden, lleve y arrastre mi fuente generadora de ingresos, ¿no? La principal. Ahí va. Totalmente. Bueno, acá les dejamos algunos de los beneficios de tener el certificado MIPYME, como por ejemplo tener el IVA diferido, ¿sí? Para aquellos que son micro y pequeñas empresas, las que están categorizadas como tal, abonan el IVA a 60 días del vencimiento. Es decir, por ejemplo, tenemos el IVA de enero que vence en febrero, en vez de ingresar el IVA en febrero, lo voy a abonar recién en abril, ¿sí? Pueden compensar el 100% del impuesto a los débitos y créditos bancarios para aquellas que son micro y pequeñas empresas, tiene simplificaciones para solicitudes de trámites o, por ejemplo, solicitar exclusión para no sufrir percepciones o retenciones de IVA. Bueno, tienen mayores beneficios como recién comentábamos, entre otros. Se los dejamos para que les quede como material. Y por otro lado, ahora vamos a ver... Acá les dejamos los límites para ser categorizado como micro, pequeña y mediana empresa. Y ahora vamos a ver cuáles son las ventajas de por qué me conviene unificar, ¿sí? ¿Por qué me conviene tener una sociedad en vez de disociar? Bueno, uno es el cómputo de los quebrantos, ¿sí? Si yo tengo quebrantos, la realidad es que me va a convenir... unificar la facturación, ¿sí? En una sociedad para poder absorberlos sabiendo que prescriben, ¿sí? Y que no se pueden actualizar, ¿no? También por la absorción de los saldos a favor, ¿sí, Rodri? Perdona que te interrumpa, pero en este caso le estamos hablando a los emprendedores. Quizás técnicamente no entienden lo que es un quebranto, pero piensen que muchas veces cuando uno inicia justamente un proyecto, y este es un problema que tiene la ley de ganancias, lo que muchas veces, si vos estás poniendo plata y estás teniendo más gasto de lo que estás generando, se puede generar un quebranto. Ese quebranto vos lo vas a poder trasladar por 5 periodos. Entonces, lo que estamos diciendo es, che, tenemos una sociedad en la cual venimos con quebranto, que es un crédito en definitiva que tenemos contra el fisco, y vamos a desarrollar un nuevo emprendimiento que nos va a generar a lo mejor rápidamente ingresos. ¿Por qué no unificamos todo en esta sociedad? Así utilizamos estos quebrantos y no se nos vence el tiempo y la posibilidad. Que esto es un gran problema que está teniendo la Argentina, que tiene que ver que la misma ley no está fomentando inversiones de largo plazo. Imagínense, 5 años en inversiones de energía eólica. El otro día estaba conversando con gente que está haciendo un proyecto en Brasil donde el recupero es dentro de 35 años. Creo que yo ya voy a estar bastante grande, no sé si lo voy a llegar a ver, pero el recupero era en 35 años. Entonces mi pregunta es, si acá solamente tenemos 5 años y encima los 5 años no los podés actualizar por inflación, a un 150% de inflación anual, imagínense que esto también es muy importante porque es bastante significativo en un proyecto. Entonces, siempre decimos, depende. Hace un ratito le estábamos dando argumentos de por qué conviene tener más de una sociedad y ahora nos estamos dando vuelta y les estamos diciendo, bueno, ojo, porque todo depende, va a depender de la situación particular de cada uno, no estamos locos nosotros, simplemente tienen que analizar la situación particular de cada uno, porque van a decir, estos se están contradiciendo cada 5 minutos, no,
Todos depende. Ahí está justamente la importancia de recurrir a un profesional con una mirada 360, como dice Fer. ¿Estamos bien? Perdón, Fer, ahí que... No, perfecto, gracias, Rodri. Bien, otro de los beneficios de la unificación es para la absorción de los saldos a favor, similar a lo que hablábamos de los quebrantos, ya sea en impuestos nacionales como provinciales, o para acreditar solvencia frente a terceros, frente al banco, si quiero pedir un préstamo, si yo muestro un buen balance, eso me va a permitir poder financiarme mejor, ¿no? Bien. Nos queda muy poquito tiempo, estamos un poco pasados, pero nada, algunas consideraciones que les queríamos hacer es que dentro de la planificación fiscal es muy importante también aprovechar los planes de facilidades de pago que ofrece el fisco, ¿sí? Hoy en día hay un plan permanente de la Resolución General 5321 en donde les permite meter en plan, ¿sí? Obligaciones hasta 12 cuotas, ¿sí? Y las tasas son muchísimo más bajas que las que ofrece el mercado, ¿sí? Y están por debajo de la inflación, por eso es que las recomendamos. Entonces, supongamos que un contribuyente que tiene IVA diferido lo paga a los 60 días del vencimiento, a los 60 días le vence la declaración jurada, el pago de la declaración jurada de IVA. Y lo mete en un plan de hasta 12 cuotas, en donde la cuota vence al mes siguiente del vencimiento del pago. Esa es una manera de diferir impuestos y que los va a ayudar un montón a optimizar sus recursos. Qué sé yo, en vez de abonar la declaración jurada de IVA, pueden ir y comprarse una computadora o contratar a un empleado. Bueno, eso es importante Sí. para... O simplemente dejar el capital al cierre para pagar los sueldos los primeros días del mes, o para pagar las cargas sociales, o para pagar los primeros días del vencimiento, porque acá es importante un orden administrativo. Muchas veces les va a pasar a ustedes que, porque acá nosotros con Fernanda también somos emprendedores, tenemos una empresa, ¿estamos bien? Y van a ver que a lo mejor, Fernanda, que se le abren los ojos así, porque a ella le gusta mucho ir al shopping, vas a ver una cuenta a lo mejor abultada en el banco, que es de tu sociedad, pero a lo mejor al 20 queda mucha plata. Y yo le digo, no, Fer, eso no se puede tocar, porque los primeros días hay que pagar sueldos, ¿entiendes? Esto lo permite un orden. Y lo que está diciendo Fernanda en algún punto es, te podés financiar. Vos a lo mejor vas y te das vuelta y quizás no tenés un financiamiento, o sí tenés un financiamiento, pero el fisco tenés un financiamiento a lo mejor de un 5,75% mensual. Estoy hablando de tasas aproximadas. Entonces, es importante que te amigues con los impuestos, porque ese IVA que cobraste quizás lo podés diferir. ¿En cuánto? En las cuotas que está diciendo Fernanda. Ya tenés 60 porque te lo permite ser pyme, y después vos podés poner un plan de pagos que antes no se permitía, ¿estamos bien? Esto vino con la pandemia y se quedó. Pero bueno, es interesante. Pero para eso, ¿qué necesitas? Asesorarte. Para eso necesitas tener un registro. Para eso necesitas estar ordenado. Ahí va. Perfecto. Una noticia importante para que tengan presente es que salió un plan de pagos amplio de hasta 120 cuotas, ¿sí? En donde van a poder incluir deuda impositiva, aduanera y de seguridad social, ¿sí? Que sea deuda vencida el 31 de agosto del 2023. La tasa es muchísimo más baja que la que mencionábamos recién. Se pueden incluir planes caducos, no se puede incluir planes de facilidad vigentes, pero bueno, es muy importante aprovecharlos, ¿sí? Acá nos vamos apurando por cuestiones de tiempo, nos desplazaríamos muchísimo más. Bien, les mencionamos, si quieren rápido, las medidas fiscales en esta época de elecciones. Para los monotributistas hubo un diferimiento en el pago del componente impositivo, ¿sí? Que en realidad, disculpen, es como un chiste, porque es la parte impositiva que es lo mínimo. Para los de la categoría D, que es el que tiene el impuesto integrado más alto, le representa un ahorro de 16.000 pesos, que encima difirieron el pago, que se dice que se va a eximir con la ley de presupuesto, pero bueno, nada, 16.000 pesos como ayuda. Después préstamos para monotributistas con incoherencias en el plazo de devolución, es decir, está buena la idea del plan de pagos, pero como dice Rodrigo, es incoherente si tengo que devolver en 24 meses, qué sé yo, 200.000 pesos. ¿Y cómo vivo después? O sea, todo lo que me ingrese lo voy a tener que usar para abonar el préstamo. Entonces es importante tener presente eso. Y además otras cuestiones adicionales a la hora de pedir el préstamo, que es muy importante que se asesoren para evitar
el pago del impuesto al débito y crédito bancario sobre la acreditación del préstamo. Suspensión de la exclusión para el monotributo, que eso lo único que hizo es generar confusión, ¿sí? Porque si yo me paso de algunos de los parámetros que ya vimos, ya quedo excluido del monotributo, ya no soy más considerado pequeño contribuyente. Ahora, como dice Rodri siempre, nosotros no hacemos futurismo, Rodri, ¿o no? Exactamente. Entonces, esto de suspender, recuerden el artículo 20 que les mostramos, que son todas las causales que te quedas afuera del monotributo. Cuando vos se cumple alguna de esas, te quedás afuera a las 0 horas de haber cumplido la causal. Hoy sale una medida diciendo, bueno, ok, hasta diciembre están suspendidas estas exclusiones automáticas. Pero la realidad es que eso, ¿qué significa? Sí, significa de que la AFIP no me saca, pero eso no significa que yo puedo salir a facturar indiscriminadamente por encima del límite máximo. Entonces, llamábamos y recibíamos consultas de este estilo, porque después, ¿qué pasó? Como esto no está ordenado y no está acompañado a su norma anexa para terminar de entender cuál es el razonamiento que quieren seguir, no sé, el último antecedente que teníamos, después, ¿qué pasó? Salió en enero, en febrero, diciéndote, si te pasaste hasta un X cantidad de porcentaje por encima del límite máximo de facturación, te podés quedar. Y pusieron otras condiciones. Pero bueno, todo eso, como dice Fernanda, es hacer futurismo porque hoy no tenemos nada. Con lo cual, nuestra recomendación ahí es, señor, quédese, porque la ley dice algo. Una resolución o lo que sale ahí no puede ir contra una ley. Estas son las locuras, digamos, normativas que tenemos nosotros. ¿Estamos bien? Bien. Si tengo un plan vigente, conviene dejarlo caducar. Puede ser, a ver, ojo con esto, no se puede refinanciar, ¿estamos bien? Creo que si no me equivoco, la norma habla de planes caducos hasta una fecha. ¿Para claro, qué es esto? hasta antes de la publicación de este plan de 120 cuotas, si no era, iba a ser una buena estrategia. Exactamente, sí. Esto es para evitar dejar caer los planes. Lo que sí todavía podría darse, que eso lo estuvimos analizando nosotros, es pedir la anulación de un plan. ¿Estamos bien? Yo podría pedir la anulación de un plan y una vez que me lo anulan, poder meter todo eso que resurge en este nuevo plan. El asunto es que la AFIP ahora muchas veces está pidiendo el motivo de anulación del plan. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ojo con esto, porque cuando uno analiza las resoluciones generales de los planes, en ningún momento dice que para anular un plan yo tengo que tener el permiso de la AFIP. Sin embargo, nos estamos encontrando en la práctica profesional que la AFIP te pide los motivos. Y si el motivo no le gusta o el motivo cosa, te puede llegar a trabar eso, ¿se entiende? Pero entonces, se podría pedir en principio, porque la norma no contempla eso, la anulación de un plan. Y esa deuda que queda, poder meterla dentro de este nuevo plan, obviamente haciendo el costo-beneficio, si realmente vale la pena hacer todo eso, ¿se entiende? Pero dejar caer planes no, porque la resolución le pone un límite a los planes caídos. Dice planes caducos hasta la fecha en donde salió esta normativa, ¿se entendió? No obstante, financiarse con el fisco sigue conviniendo por la 5321, ¿sí? Bien. Pero bueno, como dice Rodri, a veces es una lástima porque depende de la buena voluntad de quien te atiende del otro lado, ¿no? Sí. Bien, avanzamos. Rapidito, algunos beneficios también para las sociedades, por ejemplo, la modificación en la determinación de los anticipos, que pasan a ser 10 del 10%, ¿sí? En vez de que el primero sea el 25%. Esto es una cuestión financiera, no hubo mucho beneficio. Certificados de no retención percepción de IVA para aquellas que son microempresas podrán solicitarlo, aun cuando no tengan saldo a favor en la última declaración jurada. También está lo de la compensación de las contribuciones patronales con el impuesto a los débitos y créditos bancarios, ¿sí? Que bueno, ojo, acá es el 30% del impuesto al débito y crédito bancario que se puede compensar hasta el 15% de las contribuciones patronales. Entonces, bueno, termina siendo algo, pero no mucho, ¿sí? Acá los beneficios están buenos, solo que el monto que se aprovecha es bajo, digamos, ¿no? Para los empleados en relación de dependencia, el aumento del piso de ganancias, que a partir de octubre del 2023 es de 15 salarios mínimos vitales y móviles, y el bono para los empleados. Y por último, los rezagados, los que dejan siempre para último momento o nunca tienen en cuenta, como los autónomos, sí, que está la prórroga del vencimientos del pago de autónomos y de IVA, y acá Rodri tuvo una súper consideración mientras todos salían a decir, uy, sí, ahora me prorrogaron el pago de autónomos. ¿Qué pasa, Rodri, con esto?
Claro, a ver, ustedes piensen, y esto es algo muy, muy de contador, o sea, si vos estos últimos pagos de autónomos te dan la posibilidad de pagarlos en el 2024, todo el mundo, si yo te lo cuento así, dice, obvio, por la inflación me conviene pagar las cuotas en el 2024. Pero lo que nadie está diciendo y se están olvidando es el texto de ganancias, el artículo 85, para que yo pueda deducirme en lo que yo pagué de autónomos en mi declaración jurada de ganancias, tiene que estar pago. ¿Estamos bien? Y es deducible en el ejercicio en el que lo pagaste. Si vos lo estás pagando en el 2024, recién va a ser deducible en junio del 2025, cuando tengas que presentar la declaración jurada del 2024. Entonces, el beneficio que te están dando hoy, te lo están quitando por el otro lado. ¿No es cierto, Fer? Claro, no, aparte lo prorrogaron para marzo y abril, en donde marzo y en abril van a tener que abonar 3 cuotas, la de febrero, septiembre, octubre, y en abril la de marzo, noviembre y diciembre. Pero bueno, también Estas son las cosas que, ante la medida que sale en el título y en el diario, es importante, digamos, sentarse con el profesional que te está asesorando para poder analizar esto como un todo, ¿no? Perfecto. Bueno, también está la prórroga de la declaración jurada de IVA, ¿sí? Y la actualización de los importes a la hora de calcular la retención de la 830 que vimos al comienzo, ¿sí? Que el mínimo no imponible se actualizó en 160.000 pesos, únicamente para aquellos que desarrollen actividades profesionales, ¿sí? Oficios, albaceas. Bien. Terminamos con esto. Tuvimos que ir rapidito, perdón por los minutos que nos excedimos. Esperamos que les haya sido de mucha utilidad y bueno, si tienen alguna duda o consulta, las vamos evacuando. Ahí me sumé. Bueno, muchas gracias, chicos. La verdad que hiper claro. Obvio que seguro muchos se quedaron ahí con un montón de dudas más y ya como les dije antes al principio de la charla, que ellos siempre dan charlas con la Secretaría de Graduados en la facultad, así que estén atentos a ese canal, como les mencionó antes Rubén por el chat, porque tienen un montón de información y son súper expertos, así que les van a poder dar una mano. Seguro, ahí había alguna duda que creo que había quedado sin responder al principio, que era porque le iba a leer al final, de Franco, así que ahí le estoy buscando. Si era la del precio unitario, creo que quedó contestada, ¿eh? Creo que quedó contestada. Sí, quedó contestada cuando hablamos. De superar el límite, sí, no, claro, era superar el límite de facturación. Exactamente, cuando nosotros hablamos de los 85.000 pesos que están vigentes, justo. Claro, porque habló de producto. Exactamente, ahí quedó saldada, entiendo que ahí debería estar. Y también se saldó con las diferencias entre si hacer régimen general o sociedad, así que creo que por ese lado estuvo respondida y después la de Rubén ya la leíste, la de los planes. Exactamente, sí, exactamente. Así que esas estuvieron ahí respondidas. Sí, perdón, como última nota de color, el plan de 120 cuotas va a estar disponible recién el 17 de octubre, ¿sí? Es por eso que todavía no lo ven en la página de AFIP. Bueno, 1.000 millones de gracias a los dos. La charla va a quedar grabada por si quieren hacer algún repaso de todos estos beneficios que seguro les van a servir a muchos emprendedores. Sobre todo, gracias por también derribar los mitos del miedo de formalizar y también mostrar todos los beneficios que se tienen, ya sea para conseguir financiamiento y demás. Así que esto les va a servir un montón. Y gracias nuevamente y a todos por participar también. La próxima es, ya les digo, en noviembre, que es de análisis de la rentabilidad. Así que ya les digo la fecha, va a ser el 7 de noviembre, así que los esperamos en la última charla del año y vamos a seguir con más actividades que se las vamos a estar difundiendo. Gracias, Rodri, gracias, Fer. Muchas gracias. Si me dejas unas palabras, quería agradecerte a vos por toda esta organización, agradecerle a Fer porque compartiendo con ella siempre aprendemos y justamente esto de trabajar en equipo nos hace justamente potenciarnos, y por el otro lado, todos los que están del otro lado escuchando y los que la van a escuchar a la charla, y justamente esto, para nosotros es importante porque nosotros tenemos la oportunidad del momento número 1 de hablarle a los emprendedores, de que justamente siempre decimos lo mismo, mientras estamos hablando acá, hay alguien que está soñando, hay alguien que está emprendiendo, hay alguien que con sus miedos está dando ese paso, que justamente se rodeen de personas adecuadas, de que consulten con los profesionales,
de que esto no lo dejen para lo último, porque siempre en el entusiasmo nos preocupamos por generar venta, por digamos, posicionar un producto, un servicio, lo que sea, y esto muchas veces queda para lo último y es de vital importancia para el desarrollo y el sostenimiento de ese emprendimiento. Así que gracias a todos por el respeto y la buena onda, así que bueno, creo que es el mejor mensaje que podemos dar nosotros, ¿no? Sí, ahí estuvieron llegando un montón de comentarios lindos, que esas no, leí solo la pregunta y me olvidé de aclarárselos, pero creo que los están viendo ahí, que mandan felicitaciones, muy buena la charla, quieren segunda parte, que por eso aclaré lo de la Secretaría de Graduados, y les agradecen por toda la explicación hiper detallada. Bueno, muchísimas gracias, en serio, gracias. Muchas gracias.